Pues muy buenas tardes, hoy lunes 5:30 de la tarde y de nuevo volvemos con los videopodcasts de negocios de éxito, iniciativa que nace desde el área de consultoría y asesoría de Madrid en la asociación y liderado por Leopoldo Collado. Sabemos y trasladamos a todos los que nos están escuchando, por cierto, lunes 27 de noviembre, último videopodcast de noviembre, donde tratábamos toda esta parte del ecosistema de la innovación. Sabemos que como líderes empresariales e investigadores, y claro que sí, visionarios, en muchos de los casos, nuestra tarea no solo es reconocer la importancia de la investigación, del desarrollo y de la innovación, sino también actuar en consecuencia. Por eso hoy estamos aquí, porque las empresas que se atreven a innovar hoy son las que van a definir y definirán las reglas del juego mañana. Como bien adelantábamos, en este mes de noviembre hemos dedicado cada uno de los videopodcasts de negocios de éxito a ese ecosistema de la innovación. Todos los lunes, 5:30 de la tarde, hemos tenido algún invitado relacionado también desde esa parte de experiencia que ellos tienen en sus modelos de negocio, cómo poder analizar esta pata de investigación, desarrollo e innovación. Hoy os quiero presentar, lunes 27 de noviembre, a Alfredo Borquez, que es presidente de Albor Consultor. Es médico, geriatra, autor del método MNGE, perdón, Alfredo, de mini gestión excelente. Es cofundador del foro LIDEA, Liderazgo de Mayores, con más de 25 años de experiencia directiva en organizaciones empresariales, sociales y científico-profesionales. Como cierre, además, deciros que tenemos preparada una mesa redonda en un desayuno de negocios donde también estará Alfredo, pero todas aquellas personas que han ido pasando por estos videopodcasts. Y luego daremos unos datos, 29, de 9:30 a 11:30 en el Space de Castellana, pero luego a la finalización daremos esos datos concretos para todos aquellos que nos estáis siguiendo en estos videopodcasts de este mes de noviembre, podáis asistir. Hoy, medición del éxito en proyectos de I+D+I. Y lo primero, saludar a Alfredo. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor y Leopoldo. Mil gracias por invitarme. Un placer. Oye, vamos a dar luz a toda esta parte de medición, que es muy importante, no solo el conocimiento, no solo el fomento, sino también, consecuencia del conocer, del fomentar y de desarrollarlo, ¿cómo lo medimos? O sea, importante. Y saludo a Leopoldo Collado. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, como siempre. Encantado de estar por aquí. Un placer. Yo, como siempre, escuchar más del doble que de hablar, porque para eso nos han dado en esta vida dos oídos y una boca. Por lo tanto, Leopoldo, te paso la palabra para que comencemos el debate. Bueno, antes de empezar, Víctor, cuéntanos dónde. Víctor. Víctor, no, que ya a ti Yo empiezo, te ¿eh? tenemos Yo, muy yo, visto yo ya. tiro, yo tiro, No, yo no, tiro. Alfredo. Alfredo, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, pues eso, tus redes sociales o bueno, la web de tu empresa, y a partir de ahí ya empezamos con el tema, ¿no? Bueno, me podréis encontrar en Albor Consultor, que lo buscáis en Google o en la propia web. Es un proyecto empresarial que creé hace 3 años. Salí después de 25 años de trabajo directivo de una gran organización en plena pandemia y me vi pues con la incertidumbre de decir, oye, vamos a crear algo. Y bueno, yo creo que la creación de un proyecto empresarial es algo que aporta mucho, ¿no? Y yo creo que los enfoques de innovación que vamos a ver hoy nos dan muchas claves de poder hacer las cosas de una forma diferente, de poder soñar a lo grande en alcanzar cualquier reto, cualquier meta y de conectarnos con todo el ecosistema, que yo creo que no está la gran diferencia en microempresas para poder avanzar. O sea, no puedes hacerlo solo, tienes que conectarte de forma muy amplia. Entonces, bueno, en este último capítulo de la serie que hemos traído este mes de innovar bueno, para lo que tratamos siempre, que es ser líderes, y por centrar un poco el tema, lo que nos interesa fundamentalmente, hemos hablado de estas inversiones en innovación, pero cómo saber, cómo aterrizar que efectivamente estas inversiones están rindiendo frutos, ¿no? Cómo podemos, de de una forma sencilla, que bueno, pues es una cosa que vosotros hacéis en vuestro día a día, pero bueno, que la gente normalmente
nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, entonces, bueno, pues cómo descubrir, cómo medir o cómo para, bueno, pues para poder maximizar, evidentemente, el impacto en los proyectos, porque no solamente es empezar un proyecto y que el proyecto corra, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces, hay que ser dinámico, hay que medir para ver si hay que corregir. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco qué es, bueno, qué es lo primero que deberíamos de hacer o qué es lo que deberíamos de estar, eh, pues está para establecer esos KPIs, esos indicadores, cómo podemos hacer para que, bueno, pues, que sean sencillos, que sean claros, para poder que sirvan para lo que tienen que servir y luego, por supuesto, que estén alineados porque al final la innovación o estos proyectos de innovación es una cosa dentro de la marcha normal de la empresa, de las estrategias y de los objetivos que tiene la empresa. Entonces, bueno, voy a hacer como Víctor, me callo y escucho. Yo creo que esto, Leopoldo y Víctor, es la base de cualquier sistema de excelencia en gestión. Tenemos como gran referente el FQM 2020. Un sistema de excelencia en gestión te plantea cuál es tu propósito, cuál es tu estrategia, qué es lo que quieres conseguir, tu diferencial, tu propuesta de valor, y luego te plantea qué resultado quiero obtener, cuál es el resultado clave en lo que estoy haciendo, que quiero obtener. Y eso es un indicador que debe ir a un cuadro de mandos integral. Con lo cual yo creo que el primer paso es, a nivel de estrategia de innovación, ¿qué me estoy planteando? Yo creo que aquí una microempresa, y una empresa pequeña fundamentalmente, más que la mediana, debe plantear la innovación no solo en meter tecnología para hacer cosas de una manera diferente. La tecnología es una parte de la innovación. O sea, yo creo que es importante, pero hay que medirla. Es decir, cuántas innovaciones tecnológicas o cuántos nuevos recursos tecnológicos he incorporado en los últimos 3 años. Por ejemplo, esto es un indicador muy claro y de medición lo puedo hacer prácticamente semestral o anual, ¿de acuerdo? Y se ve, por ejemplo, que en empresas, microempresas y en empresas pequeñas, en encuestas que se han realizado, pues que prácticamente el 46% no han incorporado nada nuevo en 3 años. Con lo cual yo creo que este es un indicador que nos puede marcar un ejemplo. Pero creo que al hablar de innovación es mucho más importante en una microempresa, con mucha diferencia, la innovación en personas, en el propio líder que lleva el proyecto, que a veces son microempresas de un solo empleado, que es el creador de la compañía, o de muy pocos empleados. Creo que la innovación es muy relevante en qué enfoque estoy planteando en la dirección, en la participación y en la estrategia. Creo que en innovación también hay que medir no solamente la parte de tecnología y la parte de empleado, sino también medir otra parte muy importante que es la parte de cliente. Cómo estoy trabajando con el cliente, cómo me estoy conectando con él, qué relación tengo con él, cómo es la experiencia de cliente. Y esto hay que incorporar elementos de medición de forma decidida en el cuadro de mandos integral, que va más allá de medir una satisfacción de cliente. Con lo cual yo creo que la batería de indicadores varía mucho según el tipo de empresa. Si soy una consultora, si soy una empresa de la construcción pequeña, si soy una empresa de marketing, es decir, varía mucho según el tipo de organización. Y yo creo que los modelos de excelencia en gestión te plantean elementos de poder ver la innovación en diferentes áreas e ir estableciendo indicadores de medición para poderlo controlar. Yo creo que eso es un poco la asignatura pendiente, porque nos metemos a innovar, o porque hay que ser tecnológica, hay que implementar o hay que incorporar tecnología, pero lo primero que no hacemos es efectivamente es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos, cómo estamos midiendo lo que tenemos y a partir de ahí cómo enlazas lo que tienes o lo que estás incorporando para que bueno, dentro de las decisiones estratégicas que puedas tomar, cómo contribuye lo que estés incorporando al crecimiento y a la competitividad de la empresa. Evidentemente, invertir en innovación por invertir, si son cosas que no vas a implementar o que no vas a medir, no tiene ningún sentido. Y eso sobre todo Sí, me imagino que te habrá pasado en algún momento, que alguien llega y dice, bueno, yo quiero hacer un proyecto tal. Bueno, ¿y para qué? Bueno, pues porque quiero hacer un proyecto, pues porque todo el mundo está haciendo en mi sector, está haciendo este tipo de proyectos, pero no tienes una idea clara, no tienes una estrategia y sobre todo entiendo que de esa manera es difícil ver eh, un resultado, ¿no? sí. Hay indicadores, por ejemplo, del estudio del RIS, de la Regional Innovation Scoreboard del 2023, que, por ejemplo, te puede ayudar a enfocar la innovación.
cuánto estoy vendiendo con innovación, que he metido temas de innovación en este último año y está afectando a las ventas. Es un buen indicador, ¿vale? Es decir, no es que la venta entera sea por esa innovación, pero es algo que te ha marcado un factor diferencial y te ha permitido tener una adjudicación o un nuevo cliente. Entonces, ventas de nuevos productos, por ejemplo, o de nuevos enfoques del producto. O sea, pensar que la innovación es la nueva forma de hacer que tengo en mi compañía actualmente. Es decir, estoy metiendo cosas nuevas, estoy planteando una forma diferente de vender. Eso es innovación. Lo estoy comunicando de una forma diferente, diferencial, y estoy ayudándome en todos los elementos tecnológicos de personas, de clientes y de alianzas para poder acercar mi propuesta de valor. Eso es una innovación. Yo creo que las microempresas deben meter en innovación, yo diría, el 70% son temas no tecnológicos, que es la clave de tu futuro y está muy pegadito a la estrategia, a lo que tú quieres conseguir. Por ejemplo, también hay indicadores de personas que tengo en la organización con capacidades digitales o colaboradores con capacidades digitales avanzadas que están colaborando con la compañía, proveedores externos, porque no siempre tienes que tener el conocimiento contratado, pueden ser colaboradores externos. Colaboración en innovación con otras organizaciones. O sea, aquí yo creo que la gran oportunidad del mundo de microempresarios es conectarse, es decir, ofrecer innovación mezclando productos y servicios y sacar elementos orientados hacia la comercialización y las ventas. Yo creo que esto también es una innovación colaborativa muy relevante y muy importante, porque debemos tener un enfoque desde el mundo pequeño mucho más de colaborar, complementar y aprovechar sinergias que simplemente de competir y no contar un poco lo que hacemos. Yo creo que esto es una innovación, recordar que innovación también tiene un enfoque de innovación colaborativa, de innovación social. ¿Cómo planteo con los clientes elementos? Es decir, he creado una red de inspiración con los clientes, por ejemplo. Esto es una innovación que yo he experimentado en Albor Consultor, lo llamamos red de inspiración colaborativa y tenemos un canal de comunicación específico con clientes para inspirarnos, para colaborar, para aportar valor más allá de la actividad de negocio directa. Y esto es algo que luego te trae un retorno porque te genera una experiencia de cliente y una relación con clientes muy grande. Con lo cual yo creo que este tipo de indicadores puedes encontrar mucho. El gasto en innovación que tengo por empleado, por ejemplo. Es decir, si hay cosas que me han costado a nivel de un proveedor, una tecnología o una forma de hacer, cuánto estoy gastando en estos proyectos de innovación. Con lo cual yo creo que la parte de indicadores puede ser muy amplia. Es recomendable tener indicadores de innovación, yo diría los 4 o 5 más importantes, uno orientado a ventas, otro orientado a la colaboración con la estructura, otro orientado a proyectos de innovación y otro orientado a costes, con lo cual yo creo que se puede enfocar bastante bien. Y bueno, además, bueno, que además lo has dicho, has tocado un tema de la inteligencia colectiva, que nosotros hemos hablado mucho de la importancia, que es una de las razones por las cuales hacemos estas charlas. Y luego, por otro lado, que cualquier tipo o sea, se puede mejorar o se puede innovar en cualquier rincón de tu empresa, y sobre todo dejar claro que no se trata de experimentar, que los experimentos hay que hacerlos con gaseosa. Tiene que ser una cosa que dice, bueno, vamos a ver, si yo hago un esfuerzo, un determinado esfuerzo, pues efectivamente a ver que eso lo pueda medir para que esa métrica me ayude a evaluar si efectivamente ese esfuerzo que estoy haciendo en dinero, en recursos, está generando unos beneficios que no tienen por qué ser en más ventas, sino porque, bueno, quiero decir, al final todo se traduce en ventas, pero muchas veces una de las cosas que puedes trabajar es, que decías tú, en relación con los clientes, esa experiencia de clientes, lo que te va a generar es un posicionamiento en tu sector que mejore tu marca, que mejore tu visibilidad, y eso al final se va a traducir en beneficios tangibles, ¿no? Que al final es de lo que se trata, es de lo que estamos. Y sobre todo yo que siempre lo decimos para cualquier tema, cuando todas estas experiencias, que bueno, el tema de la mejora continua es una de las cosas que tiene. Al final todo es un aprendizaje, no tienen por qué ser proyectos que tengan que sean exitosos, pueden ser proyectos fallidos, pero bueno, de todo aprendemos, de todo debemos de sacar esas lecciones, y al final lo que te va a ayudar de alguna manera es lo que tú dices. No solamente se trata de hablar de innovación y todo el mundo
lo asocia a temas tecnológicos, pero puede ser formación, puede ser mejorar de procesos, puede ser cualquier, no sé, cualquier cosa de la forma más sencilla que te ahorre un proceso de, yo qué sé, de administrativo, que te ahorre un montón de tiempo, te ahorre un montón de recursos, y todo eso te va a hacer que tengas a lo mejor más tiempo para cosas en las que verdaderamente aportas valor en tu día a día, sobre todo como estamos hablando de microempresas y a lo mejor incluso empresas unipersonales, que al final es el tema de la pequeña empresa o del autónomo, que es el yo me lo guiso, yo me lo como. Pues si de alguna manera sistematizas determinadas tareas o determinadas cosas, pues al final tu valor es estar vendiendo o estar hablando con clientes o estar. Y entonces eso yo creo que es una de las cosas bueno, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Sí, yo creo que aquí la innovación tiene un enfoque muy parecido al de responsabilidad social. Es decir, tiene que estar muy pegado al negocio. Está muy pegado a lo que tú quieres conseguir con tu proyecto empresarial y muy pegado a la actividad económica de tu negocio, que te aporte valor a cliente, a empleado. Yo creo que estos enfoques al final implican elementos colaborativos. Te pongo, por ejemplo, cuando creé Albor Consultor, dije que era un negocio conectado, es decir, creé una red de 15 consultores microempresarios que colaboramos y hacemos diseño conjunto para ofrecer a clientes aportaciones de valor, como si fuéramos una empresa más grande de 15 personas, pero cada uno con su proyecto y su nivel de colaboración. Planteamos también una tienda Albor para poder ofrecer servicios a Latinoamérica fundamentalmente, que está empezando a funcionar. Es decir, que yo creo que también los elementos de tecnología te tienen que facilitar. Siempre te tienen que facilitar, no te pueden complicar. Tienes que usar instrumentos sencillos que te faciliten, que te permitan ver los datos y luego llevar ese cuadro de mandos y llevar una gestión para saber cómo voy. Entonces, es decir, innovación está muy pegada a estrategia, nuevas personas que aportan en la organización, nuevos canales comerciales que haya impulsado con diferentes esquemas, nuevos segmentos que quiera yo complementar con alianzas innovadoras con otras organizaciones. Yo creo que en ese sentido es tú abrir tu cabeza, decir, no estoy yo solo contra el mundo. O sea, es un poco mi mensaje lo que quiero transmitir. Es decir, lo que yo soy, mi conocimiento, mi empresa, la experiencia que tengo, los contactos, la red de clientes, ¿qué podemos hacer para mejorar y transformar y generar una sociedad mejor? Siempre con una aportación de valor. Yo creo que aquí se aplica el mismo principio que si tú intentas hacer innovación solo para tu beneficio al corto plazo, no vas a alcanzar demasiadas metas. Posiblemente, si tú planteas la innovación como un elemento de transformación continua de tu marca, de tu empresa, de ti mismo a nivel empresario, yo creo que ahí es donde vas a conseguir, porque luego el retorno que te viene es muy grande. O sea, por ejemplo, nosotros hicimos una inversión con Orbiestat, que es una empresa de estadística de la Universidad de Cádiz, para hacer una publicación de modelos de excelencia en residencias de personas mayores. Tuvimos que hacer esa inversión, no habíamos hecho investigación, planteamos esto y finalmente nos dieron un premio internacional del sector religioso por la publicación que hicimos y nos vino de retorno negocio, pero no lo hicimos con la intención, vamos a hacer esto para hacer un canal, para buscar. Es decir, que a veces cuando no vas con la intención directa, o por lo menos no la tienes y lo que quieres hacer es aportar, los retornos que te vienen siempre en forma de ventas son absolutamente directos y multiplicados por 10. Yo creo que esto pasa en innovación y prácticamente en todo lo que tú haces. Si tú eres generoso, planteas cosas, colaboras y aportas, la gente va a creer en ti, va a creer en tu proyecto y van a querer estar dentro de ese ecosistema. Y lo decimos siempre, dar primero para luego recibir. Pero yo creo que me quedaría con el concepto que yo creo que es de alguna manera la gente piensa en la innovación y piensa en herramientas, cuando deberían de estar pensando lo que tú dices, más en estrategias, más en asegurar eso, que cada proyecto contribuya, pues, al crecimiento y a la competitividad de la empresa. Y además pensar a largo plazo, o sea, no ser cortoplacista, porque ser cortoplacista normalmente no te lleva a nada. Al final, si tú, bueno, y lo que tú decías también, y enfocarlo, adaptar todas estas estrategias con un enfoque de, pues eso, de aprendizaje, de adaptación, para, bueno, pues para, sobre todo, importante, el retorno que luego vas a tener, ese impacto que va a tener en los proyectos y al final de lo que se trata, dice, bueno, es que cuando llevas, claro, si llevas, como decía Víctor, en tu caso, 25 años, pues será por algo. Entonces, al final,
no esto como siempre es una carrera de fondo. Y el ir mejorando, yo creo que lo único que va a asegurar tu futuro, más teniendo en cuenta que, bueno, pues que es lo que hay, o sea, que lo que puedes luchar con lo que puedes luchar. Estamos hablando de todos los que, bueno, los que nos reunimos por aquí, estamos hablando de empresas, de microempresas o pequeñas empresas. Bueno, y es lo que tenemos para mantenernos en el mercado, porque no, si fuéramos una gran empresa con recursos ilimitados, bueno, pues puedes pensar muy mucho, o puedes no ser a lo mejor tan eficiente, o puedes no ser tan ágil, pero bueno, yo creo que eso es un poco la ventaja que tenemos y es en lo que no, en lo que nos tenemos que fijar, ¿no? Yo creo que, bueno. Pero fíjate, Leopoldo, que tenemos muy a mano muchas cosas y muy accesibles a nivel económico. O sea, por ejemplo, contratar una plataforma de Google, te pongo un ejemplo, que fue lo que yo hice en Albor, una plataforma de Google para tener ahí todo el servidor de la compañía, igual que hacen empresas grandes. O sea, esto te vale 120, 140 euros al año, tener un paquete básico de elementos de Google que te da ya la conectividad con la web, con los enlaces, y luego con los clientes creas carpetas compartidas con los clientes para trabajar de forma transparente con ellos y que se convierta esa carpeta como una biblioteca, una ventana de conocimiento con los clientes. Esto lo tenemos a tiro, es hiper sencillo de hacer y lo diría yo. Hay que saber que la creatividad es ideas nuevas, ¿vale? Y es como el paso previo a la innovación. Y luego la innovación tienes que tener en mano todo lo que puedas ir generando a nivel de actividad. Yo creo que aquí hay muchas herramientas. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya está metida en todos los software, en todos los paquetes de todo. Úsala, estar abierto a usarla. Es decir, no te cierres a la innovación, te la están poniendo a tiro, la puedes hacer, úsala, te va a mejorar cómo comunicas lo que estás haciendo, te va a mejorar el contenido de tu web, usa los elementos que ya hay, porque la diferencia entre usar, por ejemplo, inteligencia artificial o no, va a ser muy grande en el futuro, con lo cual tienes que estar ya metido en ello. Y además son herramientas que quiero decir que es tontería empezar porque siempre, de todas maneras es que pasa como en todo, pasaba en la pandemia, pasa ahora, pasa siempre, el que habla mal de todas las novedades es el que al que le ponen, al que escuchan y es un error. Al final nadie no puede, lo que tienes que hacer es subirte al carro al carro de la tecnología, también lo que tú dices. O sea, hay herramientas muy sencillas que puedes empezar a implementar, no tienen que ser grandes herramientas ni de gran coste, y todo eso lo que al final, que era lo que decíamos antes, si tú dedicas menos tiempo a tareas repetitivas, a tareas que no aportan ningún valor, al final podrás pues eso, dedicarte a lo que tienes que hacer, que es vender. Ojo, tratar con tus clientes o tal, que es un poco de lo que vivimos. Y luego que también es importante, qué duda cabe, de los que normalmente estamos más, nos reímos de la jornada de 8 horas, pero bueno, está bien porque al final te va a facilitar, pues eso, que puedas tener un poco de tiempo libre, pues eso, un poco de vida. Y todo eso te lo facilita el que no esté abierto a, pues eso, a ir mejorando día a día. Y además que son cosas, como tú decías, que pueden ser cosas muy sencillas, pero cosas que al final es lo de la teoría del interés compuesto. Si tú vas haciendo una pequeña mejora sobre algo que ya tienes, al final eso se va multiplicando. No tienes por qué hacer un cambio, darle la vuelta a todo como si fuera. No tiene ningún sentido ni ningún recorrido. Y bueno, ¿cómo vamos? Todavía vamos bien de tiempo. Estamos en tiempo, estamos en tiempo, estamos en Vamos tiempo. bien de Oye, tiempo por, muy, uno- muy por una vez. interesante el debate que estáis construyendo, ¿eh? Porque al final yo creo que lo decía también Alfredo, ¿no? Desde esa perspectiva de analizar que, oye, pensar en grande pero actuar en pequeño. O sea, el límite que tenemos o que tienen
las microempresas, siempre decimos, ¿verdad? Los recursos con los que contamos, pero que al final, no porque tengamos menos recursos, no solo financieros, sino también de personal, no podamos analizar y desde una perspectiva de base, lo decía Alfredo, o sea, es muy, muy importante e interesante no irnos hacia a lo que están haciendo, que también, ¿no? Es bueno fijarse en lo que están haciendo las grandes, las medianas, las pequeñas, pero intentar adaptarlo a nuestro colectivo empresarial, ¿no? Porque un enfoque muy dinámico es lo que estabais comentando, ¿no? Desde esa colaboración, desde esa participación, en muchos de los casos lo estaremos haciendo. Lo único es que no estaremos definiendo esos indicadores claros que nos permitan decir el por qué, ¿no? O el para qué. Y consecuencia de ello que estoy recibiendo, ¿no? De todas esas acciones que estoy poniendo en marcha, pero yo estoy totalmente seguro que hay muchas de las empresas que nos vienen siguiendo, muchas de las empresas asociadas que ya están innovando. Lo único es que no lo están analizando, ¿no? No están realmente diciendo, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿No? Y cuál es ese retorno que no solo tiene que venir de la parte financiera, ¿no? Ese ROI financiero, que es muy importante porque somos empresas también, ¿verdad? Además de personas, negocios y bueno, pues esto tiene que ser rentable, ¿no? Pero desde esa perspectiva de innovación, desde lo más básico que habéis comentado, es muy, muy interesante, importante relacionarlo también con esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que te den una idea, ¿no? Aproximada o que te sirva un poco de paraguas a la hora de desarrollar toda esa parte también de huella social que estás dejando, ¿eh? Otro indicador importante dentro de lo que pueda ser la organización. Por lo tanto, yo estoy totalmente convencido y rompo una lanza en este caso hacia nuestro colectivo que ya lo están haciendo. Lo único que les falta es esa parte de medición, ¿no? De conocer un poco esa terminología que tanto se está hablando, ¿no? En muchos de los casos habrá gente que KPIs, ¿qué es KPIs, ¿no? Y a partir de ahí, con pequeñas acciones, generarás un ecosistema propio tuyo muy interesante donde definir esa pata de investigación, de desarrollo, de innovación y tan fácil como lo que estáis comentando vosotros. Por lo tanto, muy, muy interesante lo que nos estás poniendo encima de la mesa, Alfredo. No, yo creo que son experiencias, tú puedes meter, por ejemplo, pequeña robótica, que son cosas que no cuestan mucho dinero, o realidad aumentada, que no cuesta ya mucho dinero, y puedes meterlo como experiencias inmersivas a clientes, tanto en temas de formación, en temas de los diferentes tipos de actividad que tenga la empresa. Con lo cual, yo creo que lo más inteligente es saber lo que esté al alcance, y muchas son cosas que cuestan 100 euros, 150, 200, es decir, que te la puedes permitir. Y yo creo que meter eso en experiencia de cliente es una aportación de valor muy grande. Si tú ves los informes de innovación, por ejemplo, tengo un informe muy bonito de innovación de 5 empresas en Andalucía. Consentino, por ejemplo, que es una empresa de Almería, ha robotizado, o sea, la industria lo tiene más fácil porque robotiza, con lo cual eso es una innovación clara. Por eso lo que es industria, tecnologías, TIC y todo esto siempre están en la cabeza de las innovaciones. Pero nosotros también podemos aplicar elementos. Por ejemplo, Sando es otra empresa de Málaga, tiene metodología colaborativa para la gestión de proyectos de edificación, que simplemente es que lo vea el cliente, lo que estás trabajando en abierto, para hacer codiseño con el cliente. Es decir, igual que se plantean elementos Lean Startup, elementos de desarrollo de nuevos sistemas, hacerlo más con el cliente. O sea, que el cliente sabe mucho de lo suyo y entre más participe y más transparente seas con él, esto es una innovación como la copa de un pino, trabajar con el cliente e ir haciendo codiseño con el cliente. Otras, por ejemplo, usan drones para revisar cosas. Entonces, si tú tienes cosas al aire libre, usa drones para poder crear experiencias de cliente, vídeos de cliente. Eso es una innovación. Y un dron lo puedes conseguir con mucha accesibilidad. Es decir, lo que digo es no pensar en cosas hiper grandes. Una microempresa tiene que pensar minimalista, concreto, práctico, medible y con retorno. Es decir, y esto hay 1000 experiencias que lo que tienes que abrir es tu mente para aprovechar lo que tienes hoy en día. Todo lo que ves por redes sociales y esto cómo lo aplico al negocio y ser un poco creativo, ser un poquito arriesgado y vais a ver que el retorno que podéis tener en experiencia de cliente y en fidelización seguro que es enorme. Pues sí. Bueno, en definitiva yo creo que casi es un poco el discurso que tenemos siempre, ¿no? Con todas estas acciones que hacemos. Cosas sencillas
ir mejorando de forma continua, aprovechar la inteligencia colectiva, porque al final lo que no se, que lo que no se te ocurra a ti se le va a ocurrir al de al lado, y es un beneficio y sobre todo vas a poder, porque no estamos, o sea, es que no tenemos los recursos ni el tiempo para estar constantemente equivocando, pero bueno, esa experiencia, y sobre todo yo me quedaría con lo que hemos hablado, lo que hemos dicho desde el principio, que tienen que ser cosas muy sencillas, y esas cosas tan sencillas son los que, bueno, pues lo que te van a ayudar a conseguir esos resultados. Y yo me iría al punto cero o al punto -1, que es lo que hemos estado de todo lo que hemos hablado, que es el tema de la medición. Antes de hacer nada, ni de mover un bolígrafo de aquí a aquí, lo primero que tienes que hacer es establecer unos sistemas para medir desde lo más sencillo, porque al final eso es lo que te va a ayudar, te va a crear la palabra es un sistema o un método, te va a crear un método para que luego, conforme vas complicando cualquier acción que hagas para tu empresa, ya tienes la base sobre la que crecer. Y eso es importante, y se nos olvida, porque muchas veces, al final, todos los que tenemos empresas pequeñas, lo que menos valoramos es nuestro tiempo, que justamente es lo que ni podemos replicar, ni podemos comprar, ni podemos hacer. Una vez que lo gastas, eso es lo que hay. Pero bueno, Oye, Leopoldo, y hablando de tiempo, es una pena porque son ya y 32 los que han pasado de debate, que es muy, muy interesante lo que habéis generado. Por lo tanto, yo creo que Alfredo nos debe de dar unas conclusiones, si a ti te parece bien, de todo esto que hemos hablado, para que nos permita también, bueno, pues dejarnos unos minutitos para anunciar lo que decía yo inicialmente. que yo no sé si dejar las conclusiones o dejar a la gente un poco con, Con la miel, con la miel, con con la hambre miel, de con la más, miel, y con decirles la que miel, con la miel. o sea, el miércoles vamos a estar todas las personas que hemos estado durante este mes hablando de innovación. Vamos a estar en lo que decías tú al principio, en un desayuno. Entonces, bueno, Bueno, pues por no oye, dejar Alfredo, por no dejar a Alfredo con la eso palabra en la es. boca, yo le diría una palabra para concluir, una idea con la que yo creo que, como todas las que nos ha dado, y no vamos a extendernos más, y el que tenga hambre de más, que el miércoles El esté con evento. nosotros. Venga, Yo Efectivamente. fenomenal, creo que Alfredo, adelante. se puede innovar en todas las áreas de la compañía, estratégica, comercial, personal, clientes, no solo en tecnología, que también ayuda mucho. Estar abierto a todas las experiencias de innovación, a enfoques colaborativos, a enfoques modernos, son accesibles económicamente, y lo más importante, no cerrar tu mente y medir cuántos proyectos de innovación está realizando, cuántas personas están implicadas, cuántas ventas han tenido elementos de innovación dentro, medir el impacto de la innovación a nivel económico, y medir también el ahorro en tiempo y en coste que los elementos de innovación nos permiten a una microempresa. Podemos operar al máximo nivel de funcionamiento, en calidad, en atención, en dinamismo, y yo creo que tenemos que utilizar la innovación como una palanca y que impacte en responsabilidad social, alianzas y en todas las áreas de tu ecosistema, con lo cual yo creo una visión de la innovación de ecosistema como modelo de excelencia en gestión. Muy bien, pues muy bien el Muy bien, resumen, fenomenal. y Pues nos el, y quedamos el, con mi- ello, y el- ¿no? y el miércoles más. Eso es, Muy bien. miércoles 29. Gracias, Alfredo. Antes Muchas de gracias. despedirte, miércoles 29 de noviembre, a partir de las 9:30 de la mañana y hasta las 11:30, en el Space Castellana, Paseo de la Castellana 200, segunda planta. Vamos a analizar con las tres, cuatro personas, uno a Leopoldo, porque el inicio del primer lunes del mes de noviembre hablamos de cómo analizar ese ecosistema de la innovación, y dar inicio a esa innovación. Han pasado por aquí, y durante estos tres, cuatro lunes, además de Leopoldo, con esa explicación, tuvimos a Edwin Bernal,
decano del Instituto Global de Gestión de la Innovación. Tuvimos a Marcos Martín, CEO de DaVinci, consultora en innovación, también en 360. Y por último, pero no menos importante, claro que sí, Alfredo Borquez, que es presidente de Albor Consultor. Por lo tanto, consecuencia de todo ello, el día 29, debate con estos cuatro profesionales donde vamos a trasladar esta parte del resumen, esta parte de las conclusiones, de qué ha hablado cada uno y cómo, consecuencia de ello, poder generar este ecosistema, como bien decíais y habéis comentado en este vídeo podcast, lunes 5:30. Se nos acaba el mes, Leopoldo, por lo tanto, diciembre con nuevos contenidos y además muy interesantes, ¿verdad? Bueno, eso intentamos. Está mal que lo digamos nosotros, Sí es pero verdad, pero oye, sí, yo es lo tengo que que... decir que sí. Muy bien. Pues Fenomenal, pues nada, venga, oye, que paséis excelente semana a todos los que nos han estado escuchando hasta hoy y que seguimos y que el lunes que viene más, diciembre, nuevo mes, nuevos contenidos. Alfredo, un placer, gracias. Buenas tardes, mil gracias. venga, hasta luego, buenas tardes.